Antes de plantear una invasión de 180.000 soldados sobre el enemigo, hay que practicar antes. Y es lo que hicieron antes del desembarco de Normandía. Que por cierto, esas prácticas y simulacros no salieron tan bien como esperaban. Fueron un desastre absoluto, como veremos a continuación, pero bueno, al menos sirvió para que el verdadero asalto saliera mejor. A finales de 1943, el gobierno británico encontró que el pueblo de Slapton y su playa pedregosa y laguna eran prácticamente iguales al terreno que se iban a encontrar los soldados de la playa Utah, por lo que tenían que convertir la zona en un lugar de entrenamiento. El problema era que esta bahía estaba muy cerca de Cherburgo, donde se encontraba una base nazi, por lo que cualquier práctica de desembarco debía de estar muy vigilada, no solo por el peligro de un ataque, sino para evitar que el enemigo supiese que estaban practicando un desembarco masivo. Aún así, el alto mando quería practicar la operativa e incluso el presidente Eisenhower pidió usar munición real y así ir aclimatando a los soldados y que los soldados no se sintiesen sobrecogidos y que el ruido, las balas y el caos en la playa les fuese algo ya experimentado. Desde diciembre de 1943 hasta principios de abril de 1944 se practicaron de forma menor y casi a escondidas algunos desembarcos con una sola lancha o sin ella. Usaron desde pelotones de 12 a 16 soldados hasta compañías de 200. Situados a remojo en la orilla con todo el equipo, tenían que partir hasta el pueblo lo más rápido que pudieran. Tras aprender mucho sobre tácticas en la playa, decidieron pasar a una práctica final a gran escala. A este entrenamiento lo llamaron Ejercicio Tiger y se realizaría del 22 al 30 de abril de 1944, menos de un mes y medio antes de Normandía. Participaron 9 gigantescos LST de desembarco y 30.000 hombres, todos designados para Utah y Omaha. Para protegerlos del posible ataque alemán mientras practicaban el desembarco, había 4 destructores, 3 lanchas, 2 cañoneras y habían enviado a 5 lanchas torpederas a las afueras de Cherburgo. Así, el 25 de abril simularon un desembarco a pequeña escala. Una hora antes habían bombardeado la zona y mientras las lanchas partían a la playa y realizaron varias descargas de artillería que finalizarían a las 7:30 de la mañana. Había soldados en la playa simulando ser nazis y disparaban con munición real a los laterales de las lanchas, estando todo esto bien planificado y no había peligro real. Fijaros en los muros de esta imagen, en el camino se pueden ver los impactos de la artillería. Todo marchaba bien hasta el día 27. Para simular la duración de cruzar el canal y aclimatarse al mareo de estar embarcados, montaron a todas las tropas la noche del 26 para estar preparados para el primer asalto a las 7:30 de la mañana. El problema fue que algunos barcos tuvieron varios problemas y el almirante a cargo retrasó el asalto a las 8:30. Ahí vino el primer problema, ya que las radios no estaban todas en la misma frecuencia y la cadena de transmisión tenía muchas lagunas, por lo que varios LST iniciaron el desembarco a las 7:30 sin saber que se había retrasado. Como el asalto se retrasó una hora, la artillería y los bombarderos programaron el inicio de las descargas una hora antes, como de costumbre, para evitar el fuego amigo. Como te puedes imaginar, los soldados, al tiempo que desembarcaban en la playa, de pronto se encontraron con una lluvia de bombas y piezas de artillería a todo meter. Como medida de seguridad, por si un error así ocurría, los organizadores habían dispuesto una línea blanca que no debían cruzar para no estar expuestos al fuego aliado. Sin embargo, y contra todo pronóstico, muchos pelotones se adentraron dentro de la línea blanca creyendo que lo que caía era simulación. Resultado, 450 muertos. Al día siguiente, el 28 de abril, la cosa fue a peor. Desde Cherburgo, un comando nazi de 9 lanchas torpederas consiguieron burlar la vigilancia británica y se adentraron en la bahía. Eran las 3 de la mañana y descubrieron unas siluetas muy extrañas. No se parecían a un barco de guerra, por lo que decidieron atacar en cualquier caso. Lo que tenían enfrente eran los 8 LST que estaban practicando nuevamente la travesía previa al desembarco. Para su desgracia, nuevamente por falta de comunicación y tener las frecuencias de radio en
en diferentes posiciones, solo estaban defendidos por una corbeta, el HMS Azalea, que lideraba este convoy. Se suponía que había otro destructor en la retaguardia, pero en ese justo momento estaba en otro puerto haciendo unas reparaciones, por lo que los alemanes se dividieron en 4 grupos de ataque, hundiendo 2 LST. Para desgracia, el fuego cruzado entre los barcos hizo que hubiera más bajas por fuego amigo nuevamente. El horror de los supervivientes de los 2 LST hundidos fue comprobar que el chaleco salvavidas se colocaba en una posición donde la cabeza estaba siempre debajo del agua, por lo que con todo el equipo puesto los soldados lo tenían muy difícil moverse, y todos aquellos soldados que no se libraron de su equipo a tiempo murieron ahogados. Resultado: 750 muertes aproximadamente. Para desgracia de las más de 1000 víctimas, todo esto estaba ocurriendo bajo los preparativos de una gran operación secreta, por lo que todo esto se ocultó y los cuerpos fueron enterrados en una fosa común cerca del pueblo. Todos los oficiales hicieron jurar silencio a todas las tropas para evitar que el enemigo se enterase de qué estaba ocurriendo allí. Para más histeria, Eisenhower ordenó buscar los 250 cuerpos desaparecidos para evitar que cayesen en manos nazis por si estos encontraban información del futuro desembarco sobre Normandía. La búsqueda, gracias a Dios, se canceló tras encontrar a los 10 oficiales que tenían esta información vital. De no haberlos encontrado, según Eisenhower, se hubiera cancelado la operación Overlord, es decir, se hubiera cancelado el desembarco de Normandía. No fue hasta septiembre de 1944 cuando los muertos fueron incluidos en las bajas de la operación Overlord, pero puestos de tal forma que solo figuraban como muertos antes de la batalla, sin ninguna explicación. La vergüenza por el fuego amigo del día 27 y el desastre del día 28 quedaron tapados entre las numerosas victorias que hubo tras el día D, pero si algo tuvo bueno fueron las lecciones aprendidas. La comunicación cambió para ser más fluida, los barcos y estaciones de tierra empezaron a usar un protocolo de comunicación con la misma frecuencia de radio. También se modificaron los chalecos salvavidas y el protocolo de rescate, donde los barcos pequeños, como los torpederos, se centrarían en rescatar a los hombres caídos al agua tras el repliegue del enemigo. A mediados de los años 70, un ciudadano de la zona empezó a desgranar la historia oculta y descubrió todo lo que allí había ocurrido. Se pasó toda la vida tratando de honrar a los allí caídos, pese al desinterés del ejército inglés y estadounidense. Con todo, pudo desenterrar del fondo marino uno de los Sherman y con el visto bueno del ejército de Estados Unidos, previo pago obviamente, lo usó como estatua para rememorar lo que ocurrió allí. Y esta ha sido toda la historia, muchas gracias por haberla visto y escuchado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.